Ponerse en los zapatos de otra persona para comprenderla, para empatizar y lograr resolver las diferencias que podamos tener con ella, gestionar las emociones para mejorar la convivencia, educar para la paz, son los mimbres con los que se construye una sociedad mejor y es el objetivo de la Asociación Teatro de Conciencia, que ha desarrollado herramientas eficaces para hacerlo realidad. Vamos a conocer cómo lo hacen de la mano de Pax de Toni, que es fundadora y directora de la Asociación Teatro de Conciencia. Buenas noches, Pax. Buenas noches, Clara. Y además antropóloga social, politóloga, experta en educación emocional, dramaturga y escritora. Has sido cooperante también. Tienes una carrera, una trayectoria profesional que de alguna manera nutre esto de lo que vamos a hablar hoy. Sí, seguramente sí. La biografía, ¿no?, que vas haciendo, no solamente lo que vas estudiando, sino lo que vas viviendo, y la propia experiencia va conduciendo a veces sin uno saber muy bien a dónde vas haciendo un camino, ¿no? Y sí, este es el punto del camino en el que estoy ahora, sin duda por los pasos dados antes. Pax, ¿cómo nace en sus zapatos? En sus zapatos nace pues después de algunos años de estar trabajando también con esta fórmula de teatro de conciencia, ¿no?, que es llevar la educación emocional. Es un teatro pedagógico que pretende pues que las personas aprendamos o comprendamos, pues no sé tanto es aprender, a veces muchas veces es una cuestión de una comprensión, ¿no? Pues eso es teatro de conciencia, tomar conciencia de lo que es el educarse emocionalmente, ¿no?, de educar estas emociones y de poder ponerlas al servicio de algo pues como es la construcción de la paz o de aprender a convivir, ¿no? Entonces, llevando esto en muchas escuelas, pues nos dimos cuenta que había efectivamente un problema grave, no solamente de bullying, que es quizá lo que más se ve, sino también un problema de convivencia entre los propios maestros y en las familias muchísimas veces, ¿no? No solamente de familias intrafamiliares, sino de familias con maestros, es decir, todo lo que era la comunidad escolar. Había conflictos, o vamos a decir no solamente conflictos, sino dificultades en la convivencia. Entonces el programa nace de identificar esta necesidad en la escuela de aprender a convivir, ¿no? Y convivir pasa por convivir contigo mismo también primero, ¿no? Ese es el planteamiento que hay detrás en sus zapatos, pero luego hay que desarrollar una metodología, algo práctico que realmente dé sus frutos. Esto yo creo que es lo complicado. Es lo complicado, es lo innovador quizá, y esto viene ya desarrollándose desde hace años, ¿no? Es en 2010 que empiezo a desarrollar esta metodología de teatro de conciencia, y en sus zapatos es un programa que usamos esta metodología de teatro de conciencia, que es poder usar el teatro para ver aquello que no se ve. Es decir, las emociones todos sabemos que las tenemos, todos sabemos que las sentimos, pero no las vemos. Es decir, no las vemos como tal, pero sí las vemos en nuestras acciones. Si yo me enfado mucho ahora y doy un golpe en la mesa como lo acabo de dar, ¿no? No ves mi enfado, pero sí puedes reconocer mi enfado por mi gesto, por mi acción, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el teatro de conciencia es que aquella emoción que empuja a esas acciones la vemos. Entonces, eso ayuda mucho porque diferencias tú de tu emoción. Si yo no soy mi emoción, si un niño no es su emoción y el niño aprende a diferenciar entre él o ella y lo que siente, significa que él o ella puede hacer algo con lo que siente. Es decir, que no estamos esclavos, no somos esclavos de lo que sentimos. Podemos manejarlo, podemos gestionarlo y podemos transformarlo, ¿no? Y eso el teatro ayuda mucho, muy rápidamente a verlo y aprender a hacer algo con aquello que no eres tú. Aunque seas tú. Me explico, ¿no? Sí, claro, es algo que todos hemos sentido cuando hemos ido al cine o al teatro, el verse reflejado en algún personaje o en alguna situación, pero no estando dentro es más fácil ver pues cómo se comporta el ser humano en determinados contextos y cuáles son sus errores, sus defectos. Sí, pero además de que tú veas a un personaje actuando de determinada manera, un personaje, lo que tú vas a ver también es, además del personaje, su emoción personificada. Entonces, para representar a un personaje, igual tienes a dos actores o actrices representando lo mismo, porque es la persona y la emoción. Y eso me parece que es lo innovador, por eso lo subrayo, porque es lo que realmente hace que se dé esa comprensión.
Ahora me gustaría que me hablaras sobre cómo os acercáis al grupo de escolares, de chicos y chicas en uno de los colegios en los que trabajáis, también a los formadores, a los educadores, a los que también ofrecéis estas herramientas, estas formaciones. De los muchos materiales que hay en la red colgados acerca de En sus zapatos, yo he elegido pues un fragmento con el que, Pax, tengo que decirte que me he sentido bastante identificada. Te he dicho 1000 veces que ordenes tu cuarto, ¿por qué no lo haces? Lo siento, mamá. No, lo siento, no. Esto. Las emociones. Las emociones son lo que sienten las personas en diferentes ocasiones. Por ejemplo, ¿qué siente la madre? ¿Y el hijo menor? ¿Y el mayor? Miedo. ¿Qué es lo que hemos escuchado, Pax? Pues hemos escuchado un trocito de una representación de niños y niñas, ¿no? Cuando trabajamos con ellos, al final, ellos montan una obra de teatro creada desde sus necesidades, más que desde sus propias experiencias, y luego la representan delante de los otros niños más pequeños de otros cursos inferiores para compartir con ellos lo que han aprendido y poderles que ellos también aprendan, ¿no? Entonces, en este trocito justamente los niños, supongo porque les debe de haber pasado también a ellos, ¿no? Representan a una madre enfadada con el niño y que le grita. Entonces, los otros niños, cuando es la moderadora, que también es una niña, pregunta qué es lo que están sintiendo los personajes para que empiece a haber ese aprendizaje de empatía, ¿no? Poder reconocer lo que otro siente y luego no lo seguimos escuchando, pero hay otro final que es donde se puede hacer lo mismo de otra manera, ¿no? Que eso es un poco en lo que también trabajamos mucho con el teatro. Vemos cómo hacemos las cosas habitualmente y cómo podrían hacerse de otra manera. Que eso es una de las cosas que, por ejemplo, esta madre probablemente no sabía. Es decir, si la madre grita, que entiendo por eso decías que algunas madres y también padres probablemente se sienten identificados, ¿no? A la hora de gritar a los niños o a sus hijos para conseguir o un cambio de comportamiento o un bueno, pues o algo que uno quiere. Pues obviamente no es lo mejor, ¿no? Pero a veces uno lo hace porque no sabe que se puede hacer de otras maneras. Y en parte lo que hacemos cuando hacemos las sesiones que también llevamos a cabo con padres y madres es justamente dar otras herramientas. Y es algo que llama mucho la atención. En este caso, la moderadora preguntaba también por las emociones de la madre. Es decir, que estamos hablando con niños y niñas, pero también ellos y ellas se ponen en la piel de esa madre que, bueno, pues tiene pocos recursos y al final acaba gritando. Sí, y es importante porque los niños son esponjas y los niños básicamente aprenden por modelaje. Entonces, cuando hablamos de situaciones de bullying, ¿no? O situaciones de violencia escolar, que es ahora uno de los temas que tanto preocupan y lo que nos movió en un primer momento también con este programa, digo que no solo eso, como he explicado antes, y es que los niños aprenden viendo. Entonces, claro, si el adulto de referencia, cuando se enfada, pierde los papeles, grita, amenaza, golpea o hace gestos violentos hacia el menor aprende eso, aprende que cuando uno se enfada esa es la forma de expresarlo. Que no quiere decir que no sea una forma, es una forma, pero es una forma violenta que tiene consecuencias que no nos ayudan a convivir en paz, ¿no? Entonces, a veces es muy importante, los padres, las madres e incluso los docentes se olvidan, y es normal, o nos olvidamos todos en algunos momentos de que somos todo el tiempo modelo y que en ese hacer, en ese ejemplo, aprenden mucho más que en todas las moralidades o moralejas que uno le pueda explicar al niño, ¿no? Ven y copian. Es una de los aprendizajes de estas sesiones, pero también el comprender por qué aquellas personas que nos hicieron daño lo hicieron. Hay un ejemplo muy interesante de una madre, has comentado que también hacéis estas sesiones con madres y padres, que nos describe lo siguiente. He aprendido muchas cosas, en el sentido de saber perdonar, sobre todo, que me hacía falta. Hace muchos años, cuando yo era pequeña, con 12 años, lo que se supone que es un acoso escolar, es una chica, por defender a una amiga que tenía yo con un problema de salud, la llamaban loca, pues me metieron una esponja de gasolina en la boca y
Y he estado sintiendo mucho odio hasta ahora que he venido aquí. No lo sabía a lo mejor planteármelo cómo, ni el por qué o por qué esas personas actuaban de esa manera. Yo creía que eran pues malas. Pues mira, y ahora pues me he dado cuenta que no, que a lo mejor es lo que tienen es un problema y nadie les ha podido ayudar. Aparte que me los he encontrado ahora ya de mayores y no he querido saber nada de ellos. Porque en cuanto los veo pues me refleja el odio, ¿no? Por rabia. Ahora no, ahora ya lo miro de otra manera y quién sabe si a lo mejor me los vuelvo a encontrar y nos podemos sentar a hablar. Un episodio sucedido en la infancia que esta madre no ha podido perdonar hasta su etapa adulta y a raíz también de esta catarsis que ha hecho gracias a vuestro programa. Sí, creo que más que catarsis es comprensión. Hay, es decir, como te digo, la fuerza que tiene el ver, ¿no? El ver que cuando alguien está haciendo daño, realmente lo está haciendo porque está siendo secuestrado por un dolor emocional, ¿no? Por algo que le hace dolor. Alguien que está bien, que está en paz, que está en armonía, no daña a nadie. Entonces, cuando alguien nos daña, en realidad nos está dañando porque el propio dolor que siente no le permite hacer otra cosa que hacer daño. Entonces, si uno comprende esto, la mirada hacia el agresor puede llenarse un poco de compasividad, ¿no? De compasión. Uh-huh. Y con esa compasión uno puede abrir las puertas al perdón y a sentir que, bueno, sí me hizo daño, pero ese daño que me hacía a mí era solamente reflejo del daño que estaba sintiendo esa persona por dentro, que no era una maldad contra mí, sino que era su propio dolor. Y de hecho esto, en este caso de una persona adulta, ¿no? Que lo que tiene como más capacidad de entender, a principio parecería, vemos que también en los niños y niñas pueden comprenderlo. Sobre todo, por ejemplo, cuando vemos en los casos de agresión a menores, ¿no? Que se tiende muchas veces como para tratar el bullying, pues el acosador, ¿no? El acosador es el malo, es el que tiene que ser, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, no hay niños acosadores, no hay niños víctimas, hay niños que hacen actos agresivos contra otros y hay niños que los están recibiendo. Y eso hay que paliarlo trabajando con ambos, porque aquel que está agrediendo, sin duda, ha sido agredido antes, sin duda. Entonces, es su dolor, si no está tratado, si no está reconocido, lo que va a hacer es hacer más daño a otros. Bueno, y un ejemplo muy claro de esto que estás comentando es el de los chicos y chicas que han pertenecido a las maras, a las pandillas en Guatemala. Es un colectivo con el que también habéis trabajado, que han vivido una violencia a su alrededor que luego ellos mismos han protagonizado. También tenemos los testimonios de algunos de estos chicos y chicas después de haber trabajado en vuestras sesiones. Antes no lograba manejar exactamente mis emociones, pero ahora me doy cuenta de que uno las tiene que aceptar. Yo antes con mi rabia me decían algo, yo ya iba a los golpes y no me importaba si me pegaban, pero yo sacaba toda mi rabia al pegar y ahora con mi rabia lo que hago, si me dicen algo, yo no les pongo caso y me siento y respiro. Bueno, ignorar también, darse la vuelta, renunciar a la violencia, que no creo que sea demasiado fácil cuando llevas pues 15, 16, 17 años, como es el caso de estos chicos y chicas, conviviendo con ello con normalidad, normalizándolo. Es difícil si no sabes cómo y no quieres hacerlo. Si quieres hacerlo y te enseñan cómo, puedes hacerlo. ¿Cómo trabajasteis en este caso? Entonces, es para que uno aprenda a ganarle la batalla a su rabia y no a su contrincante, que es lo que enseñamos, ganar la batalla a tu rabia, a tu miedo, a tu dolor, que te dice pégale, insúltale, hazle daño, ¿no? Entonces primero tienes que identificar que tienes ese dolor que te está diciendo eso. Luego darte cuenta y decir, no, aquí mando yo, no mandas tú, mando yo. Tú me puedes decir que insulte, pero yo no quiero insultar y sé cómo hacerlo. Entonces lo primero que tienes que hacer es aprender a calmarte. Porque si no te calmas, esa emoción puede contigo.
pues, yo creo que todas hemos tenido secuestros emocionales, ¿no? Te viene la emoción, la sientes y eso, acabas gritando cuando no querías gritar, acabas a lo mejor dando un golpe cuando no querías dar un golpe a una mesa, ¿no? Me estoy diciendo, o lo que sea, ¿no? Entonces, aprender a calmarse es una de las cosas principales que aprenden todos, tanto los niños, los jóvenes como los adultos. Todos aprendemos primero a poder calmarnos. Cuando nos calmamos, efectivamente esa emoción ha disminuido en nosotros. Entonces podemos volver a ser dueños de casa, ¿no? Respirar, contar hasta 10. ¿Cómo lo hacéis? O sea, para los adultos hacemos también unas técnicas que son más de respiración consciente, de llevar toda la atención a este triángulo que tenemos aquí entre la nariz y el labio superior. Entonces, en esta concentración, al llevar atención a este aire que entra y sale, no solamente hay una concentración, sino que hay una relajación, ¿no? Luego también hacemos con los niños la técnica del árbol, que les ayuda a levantar y a bajar los brazos mientras que imaginan que las manzanas, que son estas emociones, suben y luego cuando caen bajan. Y ellos asumen muy bien que si respiran, estas emociones, que son manzanas, van a caer, con lo cual van a ser otra vez más dueños de sí y menos de la emoción, ¿no? Y luego técnicas también de visualización para poder relajarse, solamente relajarse, ¿no? O sea que a mí con esto me parece un aprendizaje fantástico, esto de controlar tu rabia, que no se adueñe de ti, ¿no? Es algo a lo que yo creo que aspiramos todos, al autocontrol. Exacto, el autocontrol es lo más importante, que es lo primero, ¿no? Porque no podemos trabajar empatía, es un programa de empatía activa, o sea, al final nuestra finalidad, como te decía, es esta mirada compasiva y esta mirada de comprender al otro, pero es muy difícil que yo me ponga en los zapatos del otro si no sé estar en los míos. Entonces, cuando estoy en mis zapatos y aprendo a gestionar mi rabia, allí, cuando esa rabia ya no está, puedo preguntarme acerca del otro, pero no antes. Si yo me tengo que poner en tu piel y estoy enfadada contigo, yo nunca me voy a poder poner en tu piel. Para poderme poner en tu piel o en tus zapatos, necesito dejar de estar enfadada contigo. O sea, tengo que ser yo, no mi rabia, la que te mire. No sé si me explico, ¿no? Sí, en frío se piensa mucho mejor que en caliente. Exacto. Por último, me gustaría que nos hablaras de las sesiones que hacéis con formadores, la formación a educadores. Dentro de esta comunidad educativa, pues una pieza clave son los profesores y las profesoras que son el lazo el nexo entre los padres y madres y también el alumnado. Y a ellos también les formáis. Sí, de hecho el programa ahora es eso. Es decir, desde este año hemos empezado una colaboración con la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. Entonces se han escogido 35 docentes, que son los que se están formando, docentes de primaria y secundaria. Ellos se forman durante todo este año. Este último trimestre del curso escolar lo ponen en práctica en sus centros y el año que viene forman a todos aquellos centros de la Comunidad de Madrid que quieran hacer el programa En sus zapatos como un seminario de año. Es una formación para formadores, para futuros formadores. Sí, lo que estamos haciendo ahora sí es una formación para futuros formadores facilitadores, que ellos van a ser los que van a facilitar el año que viene en cualquier centro público de la Comunidad de Madrid que quiera implementar En sus zapatos en su centro. Entonces piden un seminario que se llama En sus zapatos, y los ponentes, que son estas personas que se están formando ahora, son los que les van a enseñar no solamente la educación emocional, sino también estas herramientas para poder trabajar con los alumnos. Y además lo hacen con los padres y el personal no docente del centro. Por lo tanto, el curso que viene, 2019-2020, empieza en septiembre. Esto va a comenzar a extenderse, este sistema, este método, va a poder extenderse a todos los centros educativos, públicos, privados, concertados. En principio, públicos, son programas que se ofrecerán desde los CETIFs, que son los Centros Territoriales de Innovación y Formación del Profesorado. Entonces, es en la forma de seminario. Así que cualquier centro, a su CETIF de referencia, pide este programa y entonces lo realiza. Siempre, claro, van a tener prioridad las escuelas públicas. Pero ya se pueden pedir a partir de ¿qué fechas? Bueno, ahora pueden informarse, pero ellos se piden a partir de septiembre, que es cuando empieza el curso. Dentro de unos años podemos imaginar que quizás este programa En sus zapatos puede estar en muchísimos centros de la Comunidad de Madrid.
La verdad sería bonito. El programa es En sus zapatos, un espacio de empatía activa, y la finalidad es la alfabetización emocional. Si estuviésemos trabajando con este programa o con otros que apoyen este alfabetismo emocional, pues significaría también que estaríamos dando un pasito más para ser una sociedad más justa y más llena de paz, ¿no? Con menos violencia como forma de relacionarnos. Muchísimas gracias, Pax de Toni, fundadora y directora de la Asociación Teatro de Conciencia. Muchas gracias, Clara, a ti y a vuestro programa por dar voz también a estas iniciativas. Muchas gracias.